Una encuesta de la empresa Cifra del año 2020 sobre el contrabando de cigarrillos en Uruguay y los perjuicios comerciales para las marcas y recaudatorios para el Estado fue la base para flexibilizar la política antitabaco que había convertido a Uruguay en referencia mundial. Entre los clientes estables de Cifra se encuentra la empresa Montepaz, que habría sido la que encargó y pagó la encuesta y la que más presionó al Poder Ejecutivo para que cambie la normativa. En las últimas horas también se conocieron vínculos estrechos entre la familia del presidente de la República y la empresa Montepaz. Un representante de la empresa fue vicecanciller en el gobierno de Luis Lacalle Herrera y senador suplente de Luis Lacalle Pou entre 2010 y 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 24 grados a esta hora. El aumento de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas es lo que está anunciando Inumet para el resto de la jornada. Estamos viendo, como siempre, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que hay un corte total hasta las 17 horas en 18 de Julio y Beizo, o que en Cannstatt, entre Mariano Moreno y Luis Alberto Herrera, también hay un corte hasta las 17 horas. Vemos ahora otros titulares. La representante docente en el CODICEN, Daisy Iglesias, reclamó a las demás autoridades una negociación real para destrabar el conflicto en la educación pública. El senador Charles Carreras denunció al ministro del Interior por hostigamiento político ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El colectivo trans del Uruguay criticó al Ministerio del Interior por tratar públicamente como varón a víctima de transfemicidio. 7 sitios emblemáticos de la ciudad fueron iluminados con los colores del orgullo LGBTIQ+ en el marco del Mes de la Diversidad. Comenzamos el informativo con una noticia de último momento. La Federación de Funcionarios de Salud Pública acaba de emitir un comunicado ante un hecho violento que ocurrió hace algunos minutos en el Centro de Salud Sayago. Se robó al efectivo policial un arma, hubo un disparo que no ocasionó heridos por suerte, pero sí hubo un colapso allí entre usuarios y personal. Dice la Federación que en cumplimiento del protocolo sindical de seguridad sindical aprobado por las condiciones internas de la RAP, de la Red de Atención Metropolitana, se convoca al retiro organizado del personal de todos los centros de salud de la RAP metropolitana, con excepción de las puertas de emergencia, y esta medida se va a aplicar hasta las 0 hora de la jornada. Es un hecho violento, reiteramos, en el cual hubo un disparo de arma dentro de una policlínica. Esto fue para robarle el chaleco y el arma al efectivo del Ministerio del Interior. Entonces se acaba de activar el protocolo sindical con un paro en todos los centros de salud de la RAP metropolitana. Vamos ahora a otros temas. La representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, Daisy Iglesias, reclamó una negociación real en medio del conflicto que lleva más de 4 semanas. En la sesión de ayer, el directorio aprobó que el próximo lunes reciban por primera vez una delegación de los gremios de estudiantes de formación en educación. A mí me han señalado desde CODICEN que yo le recargo las tintas al Consejo Directivo Central en lo que es apertura negociadora. Y yo he señalado, sí, porque es la autoridad encargada de coordinar la educación. Y ayer cuando votaban recibir por primera vez a los estudiantes, se dijo, porque la consejera Iglesias siempre señala que nosotros, vamos a tener un gesto, y sí, y hay que tener gestos. Amparándose en un decreto del año 2020, las autoridades de secundaria resolvieron impedir las ocupaciones para preservar el derecho al trabajo y estudio de quienes no adopten medidas. La resolución de las autoridades comprende a estudiantes de primaria, secundaria y UTU, pero no a formación docente. Iglesias denuncia que se intenta confundir diálogo con negociación. Si de todos los lados existe disposición a la negociación, lo que debería haber, y no hay, por lo menos en CODICEN, y me consta, y es así, es un dossier, estos son los puntos que se piden, todo esto es lo que piden estos, un trabajo de tomar plataformas y decir, esto es innegociable, esto es negociable. Esto es medianamente negociable, la autoridad debe saberlo. Esa discusión en CODICEN no está dada.
En la reunión del CODICEN de ANEP se intimó nuevamente al Consejo de Formación en Educación a corregir el documento de reforma curricular que contiene el plagio. Hasta el momento los cambios no se han presentado ni se cursó todavía la investigación sobre la elaboración en infracción. Vamos ahora a recibir el primer móvil del mediodía. Luca Veloz, que tiene información a propósito del ámbito gremial. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Buen mediodía. Adelante. Buen mediodía, Rosina. A propósito de este artículo que están esgrimiendo las autoridades de secundaria para impedir la ocupación de los liceos, es que estamos con el abogado laboralista Daniel Parrilla. Él ha estado analizando este decreto. ¿Es pertinente este decreto del año 2020? Parrilla, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que las autoridades mencionaron un decreto del año 2014 que no existe. Evidentemente, en un primer momento hicieron referencia al decreto 354 sobre desalojo de oficinas públicas del año 2010. Un decreto que en realidad lo que hacía era, en cierta manera, reglamentar de forma restrictiva el ejercicio de una de las modalidades de la huelga. Ese decreto fue derogado por el 281 del 20, que tiene como finalidad, opina gran parte de la doctrina, reglamentar la reglamentación de la huelga establecida por la LUC, el 392. Lo que resulta absolutamente llamativo es que invoquen estos decretos, muy restrictivos, por cierto, de un derecho fundamental, de dudosa legalidad, de dudosa constitucionalidad, vigentes, que regulan la huelga. Es decir, están invocando un decreto que le da un estatus jurídico que legaliza el derecho de ocupación al punto de que establece la eventualidad de que el Ministerio de Trabajo instale un ámbito de conciliación, que formule una intimación, es decir, lo regula, le da vida jurídica, le da estatus. Entonces no puede sostenerse la ilegalidad de una ocupación en base a una norma que la presume como válida y establece un procedimiento para resolverla, que implica también el desalojo, ¿no? Ahora, hay como varias etapas. Por un lado se está poniendo esto cuando los estudiantes quieren ocupar y por otro lado también cuando los funcionarios, ayer pasó en el CODICEN, con los funcionarios del CODICEN, ¿se puede aplicar para los dos casos? ¿Los gremios estudiantiles tienen derecho a ocupar? Sí, el decreto 281, si bien está previsto para los trabajadores, tiene una disposición, el artículo 3º, que dice que el mismo procedimiento se establecerá cuando quienes ocupen no sean trabajadores de ese establecimiento, oficina o repartición. Por lo tanto, habría una posibilidad de aplicar ese decreto. Reitero, esto confirma lo que yo digo, le está dando un estatus jurídico a la ocupación. Los estudiantes pueden ocupar, la ocupación es una extensión del derecho de huelga, la huelga es un derecho gremial, así ha sido considerado por nuestra Constitución. A través de la ocupación lo que tratan de hacer es garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, entre otros el de la libre expresión del pensamiento. Hay que tener en cuenta que existe la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Uruguay es Estado parte, esto respecto a los que tienen menos de 18 años, que consagra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, establece que su limitación se debe establecer por ley. Acá lo que está ocurriendo es que se está procediendo a un desalojo por fuera del marco legal, por fuera de cualquier tipo de protocolo. Es decir, las autoridades se ponen por fuera del sistema jurídico. Y más grave aún, mucho más grave aún, le están diciendo a los directores y a las inspecciones que no labren actas. Es decir, los chiquilinos ocupan, las autoridades liceales o las inspecciones no labran actas y de esa manera pretenden comprometer a los chiquilines frente a alguna situación que se pueda plantear en una ocupación donde por acta no se dice qué lugares van a ocupar o no. Es decir, hay una decisión institucional que se adopta por fuera del ordenamiento jurídico tendiente a impedir el ejercicio de este derecho. ¿Se podría denunciar ante algún ámbito esto? ¿Ustedes como sindicatos podrían denunciarlo? A ver, eso es una pregunta para la organización sindical. Yo soy el asesor. Solamente el asesor. Lo que pasa es que todo esto es muy dinámico. Tú lo que me estás preguntando refiere al aspecto procesal. Ahí, y no hay muchos procedimientos. ¿En qué ámbito podría ser? A mí me interesa mucho denunciar esto a nivel internacional. Pero, ¿de la OIT sería? Se podría, la OIT no sé, pero sí algún organismo internacional referido a los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, tal vez el sistema interamericano. Acá hay violaciones muy graves. Obvio, es una denuncia que no va a tener efectos inmediatos. Se podría pensar en eso. Corte Interamericana de Derechos. Sí, en realidad primero la denuncia está ante la Comisión. No estoy diciendo que se vaya a hacer, estoy diciendo que son los caminos posibles ante una ilegalidad manifiesta y clara de las autoridades de la educación. Agradecemos al doctor Parrilla por este ratito que nos ha dispensado. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que el Poder Ejecutivo fundamentó la modificación del decreto antitabaco, entre otras cosas, en un relevamiento de la encuestadora Cifra del año 2020, que muestra que los cigarrillos falsificados o contrabandeados representan el 36% del mercado. Con esa encuesta, el gobierno argumenta que el contrabando es un problema real. En declaraciones al diario El País, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo que el gobierno se basó en un relevamiento de la encuestadora Cifra del año 2020, que muestra que los cigarrillos contrabandeados representan el 36% del mercado. En su página web, Cifra incluye a Montepaz dentro de sus clientes, siendo la empresa mencionada como promotora de los cambios. Según el gobierno, no solo los cigarrillos de contrabando son más baratos, sino que a veces los consumidores optan por ellos por las cajillas blandas. Cifra asegura que los cigarrillos ilegales son más de un tercio de los que se venden y consumen en el país y que el bajo precio de los primeros incide en la opción de los consumidores por marcas ilegales. Sostiene que si la situación económica no mejora y se mantiene la diferencia de precios, lo más probable es que el mercado ilegal siga creciendo. Un mercado ilegal de esta magnitud perjudica seriamente a las marcas legales, pero también perjudica al gobierno y a los consumidores, asegura la encuestadora. Agrega que para el gobierno el perjuicio más fácil de medir es en la recaudación de impuestos, mientras que los consumidores se ven perjudicados porque consumen productos de menor calidad. Y la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, hablamos de la doctora Adriana Rodríguez, dijo que preocupan las modificaciones a las políticas antitabaco y que es importante mantener el empaquetado neutro porque desestimula el consumo. Por otro lado, aseguró que para combatir el contrabando ya existe un protocolo y una comisión que trabaja en ese sentido. Se modifica lo que es realmente el empaquetado neutro. Entonces, no creemos que con esto se pueda controlar el contrabando, porque no es la forma. Porque las cajas de contrabando también son blandas. Quiere decir que vamos a estar ahí como que confundiendo si es lo mismo la caja blanda que venden las empresas, la empresa que trabaja en Uruguay, que la caja blanda que viene de otros países. No se controla en ferias, no se controla los ingresos por las aduanas, si bien hay ciertos controles, hay algunos que se escapan, y me parece que es por ahí por donde tiene que ir el tema del control del ingreso de contrabando. Sé que hay una encuesta de Cifra, ¿verdad? Pero bueno, es una sola y nosotros tenemos algunas otras encuestas que se han realizado en otros países con un volumen mayor y con varios años de seguimiento que no han demostrado que que cuando se hacen cambios aumente el contrabando, ¿no? Sino que se desestimula el consumo, que es la idea. La doctora Rodríguez recordó también que en Uruguay mueren 6 personas por día por tabaquismo y siendo esta la principal causa de muerte. Y dijo que si el empaquetado disminuye la posibilidad de que haya muertos y fumadores y consideró que los cambios llevan a la confusión y que son un retroceso. Nosotros creemos que esto provoca una confusión, que haya filtros de diferentes colores, que el interior de la caja todavía no sabemos muy bien qué va a tener, porque dentro del nuevo decreto se elimina la posibilidad de que que el interior de la caja fuera un papel plateado si nosotros logramos bajar la cantidad de fumadores, y además se hizo un estudio que solamente con los ambientes libres de humo se logró bajar los infartos agudos de miocardio un 21%. Solamente en una población de un país, de una ciudad de Estados Unidos se había logrado eso. Nosotros fuimos los segundos en lograr eso y parece como que no, estas cosas no tienen importancia, pero creemos que sí, que esto va en contra de la salud. Cualquier
nosotros tenemos que ir hacia adelante, a seguir luchando contra el tema del tabaco, desestimular el consumo, que no comiencen los jóvenes a fumar. Y seguimos en tema porque el portal Sudestada informó en las últimas horas sobre los vínculos entre el presidente de la República y la industria tabacalera, concretamente con Montepaz, principal impulsora de los cambios decretados por el Poder Ejecutivo. Luego de firmado el decreto por el presidente, varios medios recordaron que durante la campaña presidencial de 2019 la firma Montepaz aportó más de 500.000 pesos para que Luis Lacalle Pou llegara a Torre Ejecutiva. En este contexto, el portal Sudestada informó ayer que previo a la aprobación del decreto, el asesor presidencial Nicolás Martinelli, ahora director general del Ministerio del Interior, visitó la empresa Montepaz y todo indica que fue para llevar la noticia. El vínculo entre Lacalle Pou y Montepaz es de larga data, tal como lo marcó Sudestada al señalar que Eduardo Macera, vicecanciller de Luis Lacalle Herrera entre 1990 y 1993 y suplente de Luis Lacalle Pou en el Senado entre 2010 y 2015, en 2018 concurrió a una comisión del Senado a representar a la firma Montepaz. Segundo móvil del mediodía, ahora de la mano de Natalia de Brum. Buen mediodía para ti, Natalia. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida. Buen mediodía, Rosina. Nos encontramos en el Laboratorio Industrial Montevideo Sociedad Anónima, que está cumpliendo 75 años y es el motivo de la visita y recorrida que está haciendo el presidente de la República, justamente dentro de lo que es las instalaciones del laboratorio. En este momento se está dando como el acto protocolar, donde se va a cortar una cinta y están haciendo uso de la palabra, saludando lo que es la presencia del presidente de la República. Lo escuchamos. Antes de pasarle la palabra a nuestra directora, la doctora Daniela Iolo, les quería contar que vamos a pasar a inaugurar la Cámara de Eficiencia Energética de Refrigeradores. Con esta cámara que se ve así como sencilla, se pueden hacer ensayos de eficiencia energética de refrigeradores para poder poner la etiqueta. Bien, estamos viendo allí lo que es este acto de inauguración del Laboratorio Industrial en Montevideo, donde está participando el presidente de la República en el 75 aniversario de esta empresa. Allí está nuestra compañera Natalia de Brum. Vamos a seguir en comunicación ante la eventualidad que el primer mandatario haga un tipo de declaración. Vamos con otros temas. El senador Charles Carrera denunció al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por persecución política y hostigamiento. La denuncia se presentó ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla, y al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. En su denuncia, Carrera afirma que la campaña de persecución y hostigamiento comenzó hace un mes y está vinculada con su actividad parlamentaria. En particular a su participación como denunciante del acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa belga Catunasi para la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081. Curiosamente, dice Carrera, el hostigamiento comenzó después de que la Fiscalía dispusiera la citación del ministro Heber y de otros jerarcas del gobierno por la firma del acuerdo con Catunasi. La persecución, agrega, tiene como centro un hecho sucedido hace 10 años cuando un vecino del balneario La Paloma recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico. La presunción fue que la bala salió de la casa de un policía, por lo que el herido recibió asistencia durante 3 años en el hospital policial y ticket de alimentación a cargo de la cartera. Según Carrera, el ministerio estaba en conocimiento de estos hechos desde el momento mismo en que ocurrieron, porque nunca se ocultó y fue analizado por la justicia civil y penal. Ahora el gobierno decidió retomar este asunto bajo un relato falso de que se pretendió encubrir al policía. Ese relato falso fue claramente impulsado por el ministro del Interior, quien salió a buscar información sobre su persona y tergiversando los hechos. En este sentido, el legislador aseguró que Heber abusó de sus prerrogativas como ministro al utilizar los servicios de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía para investigarlo. El colectivo trans del Uruguay cuestionó en las últimas horas un comunicado del Ministerio del Interior donde se catalogó como varón a una mujer trans asesinada. Colette Spinetti, que ustedes bien la conocen, es referente de la organización, valoró el pedido de disculpas y destacó el avance a nivel judicial, ya que la Fiscalía catalogó desde un principio a este crimen como un femicidio.
Salomé, una mujer trans reconocida en el barrio Talar de Pando, fue asesinada por su pareja el pasado 6 de septiembre. En su comunicación, la jefatura de policía de Canelones catalogó a la víctima como un varón, lo que generó molestia en el colectivo trans de Uruguay y un pedido de disculpas de la policía. Entiendo que la policía se fijan los registros, pero bueno, la persona era una persona, las personas son conocidas. A ver, estamos en un país de 3.400.000 habitantes y donde las personas trans somos muy pocas y todas nos conocemos, y más en los barrios. La persona era conocida y todo el mundo la conocía como Salomé, como una mujer trans. Por lo tanto, yo creo que hay que corroborar los datos, hay que corroborarlos, y sobre todo, si se está en duda de la identidad de género de la persona, no sacar el nombre completo. Spinetti, sin embargo, destacó que desde un comienzo la Fiscalía consideró el crimen como transfemicidio. En eso, en cómo caratula esta situación, por supuesto que hay un avance de la justicia uruguaya. Tenemos el antecedente del transfemicidio de Sani, que resaltando esto, que la fiscal en el caso inmediatamente lo haya caratulado como transfemicidio, un avance tremendo en la justicia uruguaya. Este jueves la justicia formalizó al joven imputado por este crimen, siendo enviado a prisión preventiva por 150 días a la espera del juicio penal. La Asociación de Personal de Médico Uruguaya se movilizó ayer contra la precarización laboral, despidos arbitrarios, rebaja de salarios y una reestructura que implica eliminar puestos de trabajo. En este sentido, alertan que la calidad de la atención se va a ver afectada. Según el sindicato, hay un cambio en la política de la mutualista que tiene 312.000 usuarios atendidos por 5.500 trabajadores y trabajadoras. Esta concentración se da básicamente por tres motivos. El primero de ellos es una salvaje rebaja salarial a las licenciadas en instrumentación quirúrgica, una rebaja salarial que implica un 50% de los aranceles por operación. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es una reestructura que se hace a espaldas del sindicato y que implica una eliminación de puestos de trabajo. Y el tercer punto son despidos arbitrarios sin derecho a legítima defensa, pasando por encima del reglamento interno. Es que se presionó a las instrumentistas y muchas de ellas firmaron acuerdos novatorios. Esos acuerdos novatorios se hicieron bajo presión. Evidentemente, yo pregunto, ¿quién por motus propio firma una rebaja salarial del 50%? No hay un argumento para eso, ¿verdad? La empresa goza de buena salud económica, no tiene problemas financieros. La empresa aduce que quiere, con respecto a la reestructura, regresar a los números de la prepandemia. ¿Qué significa eso? Bueno, trabajar con menos funcionarios. Nosotros somos uno de los sindicatos más grandes de la Federación Uruguaya de la Salud. Atendemos con 5.500 trabajadores, 312.000 afiliados. Vamos a hacer una pausa, muy breve va a ser, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información desde Montevideo y les contamos que en el marco de septiembre, como mes de la diversidad y las actividades que se realizan desde el jueves pasado, 7 lugares emblemáticos de la ciudad se iluminaron con los colores de la bandera del orgullo LGBTIQ+, hasta conformar el arco iris que lo simboliza. Los lugares iluminados son el Castillo del Parque Rodó, la sede de la Intendencia, la Puerta de la Ciudadela, la Peatonal Sarandí, el Museo Oceanográfico, la chimenea del Parque Tecnológico Industrial del Cerro y la fachada del Modelo Abierto. También se intervino en la explanada comunal, la avenida 18 de Julio y las letras ubicadas en Quibón que forman Montevideo. La bandera del arco iris, compuesta por 6 franjas, representa la lucha y reivindicación de la comunidad LGBTIQ+, iniciada en la llamada revuelta de Stonewall en 1969 en Estados Unidos.
Desde el 28 de junio al 3 de julio de ese año, un grupo de personas con orientaciones sexuales e identidades de género disidentes, gays, lesbianas, trans, se rebelaron ante el abuso, la discriminación y la represión policial. Esa manifestación y sus sucesivas conmemoraciones con marchas del orgullo dieron origen al movimiento LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer, tal y como se lo conoce en la actualidad. El mes de la diversidad culminará con la Marcha de la Diversidad, el 30 de septiembre, celebración organizada por la sociedad civil con apoyo de la Intendencia. El 23 de septiembre, el Instituto de Ciencias Políticas de la UDELAR y también el área de promoción sociocultural del MIDES van a presentar los resultados de una investigación estadística y de diagnóstico sobre la inclusión de las personas LGBT en el deporte. El anuncio se realizó ayer en el Ministerio durante la presentación de las actividades por el mes de la diversidad que el MIDES va a realizar bajo el eslogan Cambia la jugada. Cambiar la jugada es una invitación a a evitar las prácticas discriminatorias en los ámbitos deportivos principalmente. Y bueno, y con una de las actividades que vamos a realizar del mes, que es una investigación con la Facultad de Ciencias Sociales, con el Instituto de Ciencias Políticas, lo que buscamos allí es justamente tener un manual, una guía para repartir, digamos, de alguna manera u otra en todas las instituciones deportivas públicas y privadas con buenas prácticas para la inclusión de las personas LGBT en el ámbito deportivo, obviamente evitando todo tipo de discriminación. Va a ser la primera vez que vamos a tener datos precisos. Nosotros hoy datos estadísticos y de diagnóstico no tenemos. Por eso justamente lo que buscamos con esta investigación, que la venimos llevando a cabo con este instituto ya hace un año, vamos a tener esta presentación, que invito obviamente es el 23, en el Centro Cultural de España. Allí vamos a hacer la presentación de la investigación. En Chile, los líderes de los partidos políticos, tanto oposición como gobierno, iniciaron este miércoles la primera reunión para delinear un nuevo itinerario constitucional tras el rechazo el domingo a la propuesta de una nueva constitución. 2 días después de la abultada victoria electoral de la opción rechazo con 61% de los votos, los presidentes de los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, se sentaron a la mesa para acordar las fechas y la estructura destinadas a generar un nuevo itinerario constitucional un día después de que el presidente Boric hiciera cambios en su gabinete. Por ley, tras el triunfo del rechazo, debe seguir vigente la constitución legada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero hay un consenso tanto entre las fuerzas políticas como en la ciudadanía que se debe elaborar una nueva, por lo que la nueva secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, sostuvo que el diálogo va a estar radicado en el Parlamento, con sede en la ciudad de Valparaíso y que el gobierno lo va a acompañar. El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, dijo que el objetivo de esta coordinación será resolver el itinerario constituyente y destacó que no se trata de negociaciones para redactar una nueva constitución, sino establecer el procedimiento más idóneo para elaborar un texto que sea acogido y apoyado por la gran mayoría de chilenas y chilenos. La idea de conformar una mesa de diálogo para trazar la hoja de ruta de un nuevo itinerario constitucional fue acordada tras el contundente triunfo de la opción rechazo, al tiempo que la última encuesta Ipsos de este lunes mostró que 4 de cada 5 consultados están de acuerdo con la ejecución de un nuevo texto. Nos vamos, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien, hasta mañana.